Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia del año 2024. Hoy es la meditación del lunes 13 de mayo. Muy bienvenidos, yo soy el pastor Rafael Pola y me da muchísimo gusto que me des la bendición de compartir contigo la meditación en la palabra de nuestro Dios. Pues ya estamos empezando otra semana más, lunes 13 de mayo. Espero que hayan tenido un fin de semana muy bendecido, con palabra, compañerismo, adoración, celebración de mamá, que esta es una razón de verdadera gratitud ante el Señor. Poder decir, Señor, gracias por mamá. Si está contigo, gracias al Señor. Si ya está en su presencia, también gracias al Señor por mamá. Hoy continuamos con nuestra lectura de la palabra del Señor. Ya estamos en la lectura correspondiente a mayo 12 y vamos, y 13, claro, porque recuerden que son 2 días que repasamos lectura, y vamos entonces a compartir nuestra meditación en 1 Samuel capítulo 12 en adelante. Llegaremos hasta el capítulo número 14 de Primera de Samuel. Recuerden que la formación del canon, ¿qué quiere decir esto? La integración de la Biblia como un libro. Pasaron muchos siglos para que lograse ser terminado esta conformación de un libro que llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras. Para Israel, lo primero es la Torá, los 5 libros de la ley de Moisés. Después se divide en los salmos y los profetas. Solamente tienen 3 grandes divisiones. La ley, salmos y profetas también. Podríamos incluir lo que se llaman los escritos, que incluye algunos otros textos de la misma Biblia hebrea. El caso de Samuel es un libro que lo tenemos en nuestras Biblias en 2 partes. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y esto se debe, ustedes recordarán, al tamaño del rollo, que al agotarse un rollo, pues pasaban al siguiente y por eso se denomina segundo libro de Samuel, aunque es una sola narrativa, la de Samuel. En este capítulo que consideramos hoy, una primera parte muy hermosa, muy edificante, realmente de mucha inspiración, cuando uno puede leer estas palabras de Samuel, que se presenta ante Israel en un sentido de cerrar un ciclo, rendir cuentas, ya que Israel ha decidido pedirle al Señor un rey y Dios le ha concedido su petición. Samuel se siente en el momento en la obligación de rendir cuentas y señalar que él les ha servido por muchos años, nunca ha abusado de su ministerio, tiene sus manos limpias. Pero ellos pidieron al Señor un rey, y aunque no era conforme a esa voluntad de Dios, el Señor le contestó de manera afirmativa a su petición. Fue una petición errónea, dice claramente Samuel, así se lo ha dicho Dios, pero a pesar de eso, el Señor no va a abandonar a su pueblo. A veces les pedimos al Señor cosas que no son correctas. Tal vez no sean cosas malas, pero pueden ser cosas fuera de lugar, o también inoportunas, o tal vez excesivas. No lo sé.
hay muchas opciones respecto a lo que le pedimos al Señor. Algunas cosas el Señor sabe que no es lo mejor para nosotros, sin embargo, concede, acepta, responder afirmativamente a nuestra petición, porque Él no nos abandona, está siempre con nosotros. Y a veces, pues eso que le pedimos acaba siendo algo no muy positivo, no algo muy saludable, pero a pesar de ello, el Señor nunca abandona a su pueblo. Y también es hermoso como el mismo sacerdote Samuel, pues, le dice a Israel, pero yo, pues, no puedo dejar de hacer lo que me toca hacer, que seguir orando por ustedes. Aquí hay una hermosa faceta del ministerio en el que el Señor nos permite servir ayer y hoy. La oración por el pueblo, sabiendo que en ocasiones oramos por cosas que ellos mismos se han dañado, pero nos toca seguir orando al Señor. Saúl, dice el pasaje, sube al trono de Israel a los 32 años y fue un primer rey y muy largo su reinado, que duró 42 años. Así que si Pitágoras no me falla, el rey Saúl estará en su trono hasta los 74 años. Y para ese tiempo, sin duda que era una edad avanzada, pero Dios le permitió llegar hasta esa época para cumplir con su tarea como rey. Saúl, un poco llevado por la desesperación en una guerra que tiene inminente, actúa de manera irreflexiva e inadecuada, presenta ofrendas al Señor, no le tocaba a él, sino esperar a que llegara Samuel, pero por la presión de esa batalla hace algo indebido y presenta ofrendas, y ese acto tendrá para Saúl, perdón, terribles consecuencias, porque esa será la razón por la cual su monarquía, su legado, terminará con él. Enseguida se nos habla de lo que hace Jonatán con su escudero. El Señor bendice ese proyecto, pues digamos que, por no decir lo menos, suicida de Jonatán, ir con nada más él y el escudero enfrentar al ejército, pues a pesar de eso, el Señor interviene con un terremoto, se genera confusión entre los filisteos, se matan entre ellos y hay una victoria. En esas guerras, Saúl les pide al ejército que para mostrar que es Dios quien lo hace, ellos no deben de tomar alimento. Aquí hay un ejemplo muy bueno de cómo no se debe de pelear las batallas del Señor. El hecho de que sean batallas del Señor no implica que nosotros renunciemos a aquello que puede darnos fuerza y puede contribuir a esa victoria. Así que Jonatán pues toma un poco de miel y esto para Saúl es la causa de una derrota, así que llama, investiga quién fue el que tuvo la falta, asegura que sin importar quién haya sido, va a ser muerto, va a ser condenado, pero Jonatán se libra de la muerte porque el pueblo interviene a su favor y le dice cómo puede ser llevado a la muerte alguien que fue instrumento de Dios para darnos tremenda victoria. Así que en medio de esas circunstancias tan a veces confusas, que no es claro en dónde alguien se equivoca, alguien acierta, además de ello, cómo Dios interviene llevando a su pueblo adelante, esa es la narrativa del primer libro de Samuel. Podemos entresacar, poner por delante el testimonio hermoso del profeta Samuel con una vida limpia en el servicio del Señor. Que Dios nos permita terminar nuestra carrera pudiendo dar cuentas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo hemos procurado, hasta el máximo de nuestras fuerzas, servirle al Señor con libertad y con limpia conciencia. Pues sabemos algunos, queridos hermanos, tal vez más hoy de los que fuese incluso pensable, personas que llegarán al final de su vida con muchas deudas, tal vez con muchas cosas pendientes con Dios. Es buen tiempo para ponernos a cuentas con el Señor y acudir ante su presencia con las manos limpias. Ahora vamos al pasaje de Juan,
estos 2 días pudimos gozarnos con la lectura de Juan 7, prácticamente el capítulo completo. Empezamos con un señalamiento del evangelista de que incluso sus hermanos no creían en él y le pedían que fuera a Judea a mostrar su poder y autoridad, y ahí seguramente le creerían. Jesús dice que no, él no va a irse a Judea, pero por alguna razón que no conocemos, finalmente se va a Jerusalén y durante la fiesta empieza a enseñar en el templo. Frente a la confusión sobre quién es Jesús, qué dice Jesús, debemos creerle o no creerle, él dice, no tienen que creerme a mí, porque las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. Jesús les indica que para poder comprender la palabra y las señales que él hace, deben mirar más allá de la superficie para juzgar con corrección. Todo esto trae para el ministerio de Jesús mucha aceptación y muchos creen, dice el Evangelio. Pero también los líderes judíos no entienden lo que Jesús dice, especialmente cuando él habla de que deben de ir a él y beber del agua que nunca se agota. Y se genera una gran controversia. Y antes de que sea juzgado Jesús y condenado, interviene Nicodemo diciendo, bueno, nadie debe ser condenado sin antes ser escuchado en su propia defensa. Queridos hermanos, no siempre es comprensible el mensaje de Dios, a veces porque lo entendemos como algo difícil y las más de las veces por un corazón duro e insensible, porque no atinamos a considerar lo que está más allá de la superficie para poder realmente tener un juicio acertado. No nos quedemos viendo lo de arribita, tratemos de ir un poco más hacia el fondo. Recuerdan que he puesto un poco como broma que llegando uno a Cancún puede mirar el mar como una alfombra azul a lo lejos, preciosa, tal vez contrastada con el blanco del cielo o el azul del cielo, las nubes, el sol, pero miren que uno se va acercando y va descendiendo hacia el mar y metiéndose en las olas, más allá de la orilla, se empieza a notar que hay corrientes, que hay piedritas, que hay circunstancias que hacen difícil el avance y algunas veces muy peligroso. Jesús dice, no se queden mirando en la superficie. Para juzgar correctamente hay que mirar hacia el fondo. Por eso no hay que juzgar, porque no sabemos el fondo de las cosas. No conocemos el fondo de las personas. Haga usted un ejercicio en esta ocasión y pregúntese, de todos mis hermanos que son parte de mi familia espiritual, ¿a cuántos realmente conozco? Y tal vez podría preguntarse algo un poco más sencillo. De mi propia familia natural, biológica, ¿a cuántos realmente conozco? Y al final, creo que podemos hacer a colación la famosa frase que adornaba el templo de Delfos, allá en Grecia, que decía, conócete a ti mismo. Porque David decía, Señor, líbrame de esos pecados que yo mismo no conozco. Porque a veces hasta nos cuesta trabajo conocernos a nosotros mismos para juzgar correctamente. Y a veces somos muy laxos para juzgarnos y nos justificamos todo. Y a veces somos muy crueles con nosotros mismos y nos acusamos de todo. Pero para poder mirar en profundidad necesitamos tener un discernimiento espiritual. Las palabras de Jesús también a muchos conmovían, así que dice el Evangelio que muchos creían. Pero los líderes religiosos generalmente no entendían lo que Jesús decía. Y no entendieron cuando él decía de sí mismo, vengan a mí y beban. Se quedaban asombrados, no sabían a qué se refería. Y eso generaba mucha controversia alrededor de Jesús. Sin embargo, el mensaje era muy claro. Es Jesús el único que puede venir a cumplir la promesa del Padre. Y Nicodemo, un simpatizante oculto, interviene a favor de Jesús diciendo, no puede ser juzgado alguien que no se le permite su propia defensa. Así que no juzguen a Jesús y lo condenen sin realmente saber lo que él dice y lo que él enseña
y lo que piensa sobre sí mismo. Muy bien, del salmos que leímos este fin de semana, déjenme sacar algunos pensamientos. No sé cómo empieza tu semana, no sé cómo están las cosas, si van cuesta arriba o cuesta abajo, o están estancadas. Lo que sí te puedo decir es que sí sé que lo mejor que puedes hacer es confiar en el Señor. Confía en el Señor. Dice el salmista, mi corazón está confiado en ti. Y con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Que así sea en tu vida, tu familia, tu iglesia, y que el Señor te use de forma poderosa ahí donde tú estás haciendo cosas que son extraordinarias para la gloria y honra del Señor. El Salmo 109 es un largo salmo en donde el salmista da cuenta del comportamiento del impío como obra. Pero al final del salmo, el poeta le dice al Señor, trátame bien y rescátame, porque yo no soy como ese impío. Trátame bien, Señor, y rescátame. Por último, las palabras suaves son un árbol de vida. El que aprende de la corrección es sabio. A veces nos cuesta trabajo aceptar la corrección. Tenemos la imagen de autoridad tan devaluada, la autoridad política, hay que hacer mofa y burla de las autoridades, la autoridad económica, a nadie le damos nuestra confianza y crédito acerca de sus consejos en el mundo de la economía. ¿Y qué decir del ámbito religioso, tan desacreditado y que también a nadie se le concede autoridad? Y finalmente, qué decir de la familia, donde al padre mismo no se le concede ni una gota de autoridad. Qué diferente con Débora, ¿se acuerdan? Ayer, qué diferente, porque ella iba, se sentaba bajo la palmera y el pueblo venía a pedirle consejo. Eso quiere decir que el pueblo confirma, corrobora la sabiduría de Débora para poder dar una palabra de consejo apropiado. Y el pueblo puede así aprender la corrección y ser un pueblo sabio, porque palabras suaves son árbol de vida. A muchos cristianos les falta ponerse bajo autoridad, no en un sentido vertical de abuso o de renuncia al poco entendimiento, al propio entendimiento, pero sí como esa necesidad de tener una guía pastoral, una guía que permita crecer en el discernimiento de la palabra y en la comprensión de la voluntad de Dios para nuestra vida. No corras ese riesgo, no te salgas del rebaño y no permitas que tu rebeldía te lleve a desoír la guía, la palabra de quien ha sido puesto por el Señor para tu propia bendición y para tu cuidado. Próximo sábado, mis hermanas queridas, tienen su reunión de este mes de mayo, precioso mes. Júntense, convivan, compartan. Próximo sábado a las 9 de la mañana en la casa de nuestra hermana Miriam. Ahí les van a recibir Miriam y Milis, también seguramente nuestra hermana Mimi ahí estará presente, y Abby, y en fin, la familia, seguramente también nuestro hermano Carlos por allá andará apoyando a la familia, pero gócense en esta reunión del 18 de mayo a las 9 de la mañana, ahí en la casa de Miriam. ¿Qué tal les pareció el mensaje que Dios nos dio este domingo que acaba de pasar, domingo 12, con la serie sobre el libro de Jueces? 2 capítulos completos y largos están dedicados a Débora. Es muy hermoso cuando en la Biblia se dignifica a la mujer, se le reconoce, se le puede describir como una jueza sabia, una jueza con palabra en su boca del Señor, una jueza con creatividad, poeta, hipnóloga,
cantora, que puede adorar al Señor. Hoy necesitamos líderes mujeres en todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito político. Hay también hermosas historias de éxito en el ámbito económico, porque en las redes sociales sabemos de mujeres jóvenes, exitosas, talentosas, triunfadoras, que dan ejemplo, incluyendo su pase personal como madres, como esposas, como mujeres, algunas solteras o algunas casadas sin hijos, pero siendo ejemplo. Yo quisiera pedir al Señor que muchas de ustedes en su ámbito de competencia, en lo que el Señor les concede, puedan ser también una mujer de bendición, formada en la lista, en la fila de las que resuelven, formada en la fila de las que aportan, formada en la fila de las que resuelven problemas, no de las que los crean. Mi hermana, quítate por favor la etiqueta de problemática, quítate la etiqueta de conflictiva. Tú misma te la colocas y la disfrutas y la gozas. Y ahí donde estás, generas problemas, generas situaciones adversas, confusión y situaciones que no son saludables para nadie. Que Dios te use como una Débora, al frente, guiando, orientando, acompañando, siendo una bendición. Sin duda que yo que te conozco un poco, si me has permitido en estos tiempos compartir la meditación, puedo asegurar que es una mujer del Señor, una mujer que bendice. Síguelo siendo, crece en tu liderazgo, madura en tu fe, conoce tu palabra. No te conformes con escuchar la meditación y leerlo, sino tu cuaderno, tu bolígrafo, tu lápiz, toma notas, estudia, enriquece, investiga, para que vayas consolidando un corazón que nutrido con la palabra expresa la palabra. Por aquí nos encontramos el día de mañana, martes, por lo pronto que tengan el inicio de una semana muy bendecida.